Los dragones son criaturas míticas que han fascinado a las civilizaciones de todo el mundo durante milenios. Desde las antiguas leyendas de Oriente hasta las historias de Occidente, los dragones tienen una presencia icónica y simbólica en diversas culturas. Sin embargo, la forma en que son representados, y su papel en las leyendas varía enormemente entre las diferentes tradiciones. En muchas culturas, los dragones son vistos como seres poderosos, pero sus características y el significado que tienen para las personas son muy diferentes. En la mitología china, por ejemplo, el dragón es un símbolo de poder, sabiduría y buena fortuna. Los dragones chinos son generalmente benevolentes y están asociados con el agua, las tormentas y la fertilidad. En las leyendas, a menudo se dice que los dragones chinos son protectores de los humanos y están relacionados con la realeza. Los emperadores chinos, por ejemplo, se consideraban descendientes de dragones, y el dragón era el emblema del emperador y de la dinastía. De hecho, la figura del dragón chino también está vinculada con el concepto de armonía cósmica y con la regeneración de la naturaleza. Por otro lado, en la cultura occidental, los dragones tienen una representación más temible y peligrosa. En las leyendas europeas, los dragones suelen ser seres malvados y destructivos que representan el caos, la avaricia o el mal. Estos dragones son conocidos por atacar aldeas, robar tesoros y desafiar a los héroes. En muchas historias, como las de San Jorge y el dragón, los dragones son vencidos por un héroe valiente que representa el triunfo del bien sobre el mal. Esta visión del dragón está vinculada a la idea de que lo desconocido y lo temido debe ser derrotado. Aunque las representaciones de los dragones varían, lo que todas las culturas tienen en común es el simbolismo de poder que poseen. Mientras que en Occidente los dragones son enemigos a vencer, en Oriente son aliados y guardianes de la sabiduría. Esta diferencia en la percepción de los dragones refleja en parte las distintas filosofías que dominan estas culturas. En Oriente, una visión más armónica y respetuosa con el mundo natural, y en Occidente, una tendencia a dominarlo y controlarlo. En la mitología japonesa, los dragones también tienen una presencia prominente y, al igual que en China, se les asocia con el agua. Sin embargo, los dragones japoneses suelen ser más benevolentes y sabios que en las tradiciones occidentales. Son considerados protectores de los ríos, lagos y mares, y a menudo se dice que traen buena fortuna y prosperidad a quienes tienen la suerte de encontrarse con ellos. Estos dragones tienen la capacidad de cambiar de forma y son capaces de volar sin alas, moviéndose por el aire y el agua con gran agilidad. Por otro lado, en la cultura escandinava, los dragones son más temidos y suelen ser criaturas monstruosas que se asocian con la codicia y la destrucción. En la famosa saga nórdica de Beowulf, un dragón aparece como el principal enemigo de Beowulf, desatando una terrible batalla. En la mitología nórdica, los dragones a menudo guardan grandes tesoros, y son asociados con los vikingos y la lucha por el oro. En este caso, el dragón es el último obstáculo que los héroes deben enfrentar en su búsqueda. En la cultura celta, los dragones tienen una conexión más espiritual. Se cree que son guardianes de la tierra, y que representan el equilibrio entre la naturaleza y el mundo humano. En las leyendas celtas, los dragones también tienen la capacidad de volverse invisibles y están relacionados con el fuego, simbolizando tanto la creación como la destrucción. Los druidas, sacerdotes celtas, usaban el simbolismo del dragón para representar el poder de la tierra y la conexión con las fuerzas cósmicas. A lo largo de la historia, los dragones han sido representados de diversas formas, desde monstruos aterradores hasta sabias criaturas guardianas de secretos antiguos. La variedad de estos seres míticos en las culturas de Oriente y Occidente demuestra cómo la naturaleza humana ha proyectado sus miedos, deseos y creencias en ellos. Los dragones no solo han sido un símbolo de poder, sino también un reflejo de las aspiraciones y miedos humanos en todas las civilizaciones. Los dragones no solo han sido protagonistas de leyendas, sino también de la literatura, el cine y los videojuegos. En la cultura moderna, los dragones continúan siendo figuras fascinantes que representan tanto el bien como el mal, dependiendo de la obra en la que se les represente. En obras como El Hobbit de J.R.R. Tolkien, los dragones son vistos como criaturas peligrosas, pero también dotadas de una gran inteligencia y habilidades mágicas. Smaug, el dragón del Hobbit, es uno de los dragones más conocidos, representando el deseo y la codicia que lo lleva a acumular un enorme tesoro, pero también su vulnerabilidad a las fuerzas externas.
los dragones también tienen una gran presencia en los videojuegos, donde son representados de muchas formas, tanto como enemigos temibles como aliados poderosos. En la serie de videojuegos The Elder Scrolls V, Skyrim, los dragones son criaturas antiguas que juegan un papel crucial en la historia del juego. Aquí, los dragones no solo son criaturas que atacan, sino que tienen una profunda conexión con la magia y la historia del mundo en el que habitan. A lo largo del juego, el protagonista puede incluso aprender de ellos, y utilizar su poder para cambiar el curso de los eventos. En la cultura popular, los dragones son también muy comunes en la fantasía, un género literario que ha experimentado un resurgimiento en las últimas décadas. En franquicias como Juego de Tronos de George R.R. Martin, los dragones son criaturas poderosas asociadas con el dominio y la conquista. En esta serie, los dragones se utilizan tanto como símbolos de poder como armas de destrucción masiva, lo que refleja el simbolismo dual de los dragones en la cultura mundial. Estos dragones están estrechamente vinculados con la lucha por el control y la supervivencia. En la tradición de los dragones en Occidente, también podemos observar la influencia de la figura del dragón en la religión y la espiritualidad. En el cristianismo, por ejemplo, el dragón es frecuentemente utilizado como un símbolo del mal, la tentación y el pecado. En el relato de la Revelación, el dragón es asociado con Satanás, representando las fuerzas oscuras que se oponen a la luz y la verdad. Esta simbología ha permeado muchas representaciones de dragones en la cultura occidental, dando lugar a la percepción del dragón como una criatura a vencer. El simbolismo de los dragones no se limita solo a las culturas antiguas o la literatura moderna. En la cultura contemporánea, los dragones siguen desempeñando un papel importante en el cine, la televisión y los cómics, donde se siguen explorando sus múltiples facetas. En el cine de fantasía, por ejemplo, los dragones a menudo representan la lucha épica entre el bien y el mal, pero también se les presenta como criaturas complejas con emociones y motivaciones propias. En películas como Cómo entrenar a tu dragón, los dragones son amigos leales que no solo sirven de transporte, sino que también representan valores como la valentía, la amistad y la superación personal. Además, en algunas culturas, los dragones son vistos como guardianes de conocimientos antiguos o como símbolos de sabiduría, lo que se refleja en sus representaciones más modernas. En los cómics y películas de superhéroes, los dragones son a menudo una metáfora de poder y transformación. Por ejemplo, el dragón en la cultura popular puede ser un símbolo de crecimiento personal, representando tanto los desafíos como la oportunidad de superar obstáculos. En otras representaciones más modernas, los dragones también se vinculan con conceptos de ecología y naturaleza. Con el auge del movimiento ecológico, algunos medios han reinterpretado la figura del dragón para representar la naturaleza salvaje, a menudo en oposición a la civilización humana que amenaza su hábitat. Esto es evidente en historias como las de Avatar, donde los dragones son criaturas de un mundo natural que deben ser protegidas. Estas representaciones muestran un cambio en la forma en que percibimos a los dragones y su relación con el entorno natural. En la cultura popular moderna, especialmente en películas y libros, el dragón ha dejado de ser exclusivamente una criatura mitológica para convertirse en una metáfora de los conflictos internos, los desafíos personales o el poder que cada individuo tiene para dominar su propio destino. Al final, los dragones siguen siendo símbolos ricos en significado, capaces de representar una variedad de emociones, conceptos y enseñanzas dependiendo del contexto cultural y social. En la actualidad, los dragones siguen siendo una de las figuras más queridas y temidas en la cultura popular. A través de los siglos, su simbología ha evolucionado, adaptándose a los cambios culturales, sociales y tecnológicos. Los dragones ya no son solo criaturas mitológicas, se han convertido en símbolos poderosos de lucha interna, poder y sabiduría. En el cine de acción y en las historias de aventuras modernas, los dragones continúan representando las batallas épicas que enfrentan los personajes principales. Por ejemplo, en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, el dragón de Gringotts no solo es un obstáculo, sino también una criatura que guarda secretos poderosos. En este contexto, el dragón no es solo un enemigo a vencer, sino un guardián que protege lo que está oculto, simbolizando el misterio y el poder asociado con lo prohibido y lo desconocido. Esta representación también resalta la importancia de las criaturas míticas en los mundos de fantasía y su capacidad para representar lo inalcanzable. De manera similar,
En la cultura pop más reciente, los dragones son también un medio para explorar el crecimiento personal y la lucha interna. En series como Juego de Tronos, los dragones representan el poder absoluto, pero también son un reflejo de las emociones y el control sobre las mismas. Daenerys Targaryen, con sus dragones, muestra cómo el poder y el dominio sobre estas criaturas se asocia a menudo con un viaje de autodescubrimiento y sacrificio. Además, la representación de los dragones también ha ido cambiando con el tiempo. Si bien en la antigüedad los dragones se percibían como monstruos a derrotar, en la actualidad se han convertido en símbolos más complejos que pueden representar tanto la destrucción como la creación. En muchos casos, los dragones siguen siendo una forma de escapar a un mundo de fantasía y aventura, pero también invitan a reflexionar sobre el poder y la responsabilidad que conlleva dominar tal fuerza. En el futuro, probablemente continuaremos viendo a los dragones en nuevas formas, evolucionando de acuerdo a los tiempos y las preocupaciones culturales. Sin importar cómo cambien, los dragones seguirán siendo una parte esencial de la imaginación humana, desafiando las convenciones y mostrando las posibilidades ilimitadas de lo fantástico. Como siempre, el dragón continuará siendo un símbolo de lo desconocido, lo misterioso y lo infinito, y su poder perdurará en nuestras historias y sueños.